Hola amigos míos, me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy vamos a hablar de la preherencia y la herencia. No importa si tenemos dinero o no tenemos dinero, cuál es nuestra riqueza o nuestro estado financiero, todos deberíamos de preparar nuestra preherencia y nuestra herencia, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Probablemente te suene muy raro eso de preherencia. Y la verdad te confieso que prácticamente me lo saqué de la manga. Pero la preherencia la denominé yo a esa acción del cuidado que tienes antes de partir, antes de morir, antes de irte, antes de que las cosas cambien y antes de que te vayas, para no heredar problemas. La verdad es que la generación de nuestros padres creció mucho con la filosofía de yo te cuido a ti, hijo, y tú me cuidarás cuando yo sea viejo. Pero esto, si nos damos cuenta, pues está cambiando. Y está cambiando por un sinfín de factores sociales, culturales, financieros. Porque también es cierto que si hoy tenemos, por ejemplo, hijos de 40 años que no tienen la suficiente autosuficiencia incluso para sostener sus propias vidas, pues evidentemente, ¿cómo hacerse cargo de nosotros? Entonces, aquí lo interesante es, te quiero compartir algunos puntos importantes que deberíamos de tener en consideración todas las personas. No importa si hoy tienes 30, 40, 50, 60, 70, 80, puedes tomar consideración de lo que compartimos el día de hoy. Yo personalmente con mis hermanos, cuando teníamos 40 años, hicimos esto que yo le llamo la preherencia. Esto es, ¿qué necesito hacer en el momento en que uno de mis papás, o ahora yo en mi caso, que tengo 64 años, qué necesito hacer para que en caso de una emergencia se resuelvan las cosas de la manera más sencilla posible? Hay alguien que me escribió, un amigo del canal que se llama Pedro Rolando Castro López, que es un psicoterapeuta que tiene un proyecto muy interesante que se llama Psicoterapia al alcance de todos, que está en Cuernavaca, Morelos. Y me dijo, Guido, te quiero mandar un texto. Y el texto que me mandó se llama ¿Quién me va a cuidar cuando sea viejo? Le agradezco mucho, por supuesto, que me obsequiara ese informe, ese texto de él. Pero parte de los rubros que cubría en esto de quién me va a cuidar cuando sea viejo, me recordó, porque lo menciona en su texto, él tiene 80 años, quiero aclararlo, tiene 83 y el texto lo escribió cuando tenía 80. O sea, es una persona en activo, es una persona que sigue construyendo, que sigue creando, como a mí me gustaría que todos siguiéramos creando y siguiéramos creciendo y siguiéramos mejorando. Pero lo que me llamó la atención de este texto es ese punto que mis 3 hermanos, nosotros éramos 4, nos sentamos un día y dijimos, ¿qué hacemos en caso de que papá o mamá requieran una emergencia y tengamos que atenderlo? Necesitamos estar informados. Cuando sucede una crisis y tú no estás informado, evidentemente la crisis se vuelve mayor. ¿A quién llamo? ¿A qué médico? ¿Qué medicamentos toma mi padre? ¿Qué tipo de sangre tiene? Todo este tipo de cosas tendríamos que darnos a la tarea, y así lo hicimos de hecho mis hermanos y yo. Nos sentamos en una mesa con mis papás y lo hablamos. En muchos casos, tanto sexo como muerte, como dinero, hay ciertos factores de la vida que de pronto son como tabúes, pero son realidad y son cosas que se tienen que hablar. Y en este caso, pues prepararnos para partir. Nos sentamos con nuestros papás y nos pusimos a hacer una lista, y yo te doy algunas ideas de lo que podrías tú hacer en el caso de que tengas, por ejemplo, 30 años o 40 años, sentarte a hablar con tu papá y decirle, oye, quiero estar preparado en caso de una emergencia. Y si eres una persona que ya está de los 60 para arriba, o sea que ya estamos en la otra parte, cuando yo tenía 40, mi papá me llevaba 26, quiere decir que tenía 66 años, al igual que mi mamá. Pero el hacer esta lista y ponerla en el refrigerador de la casa nos tenía de alguna manera tranquilos. 1, ¿qué tipo de sangre tienen tus papás? ¿O qué tipo de sangre tienes tú? ¿Lo saben tus hijos? Por ejemplo, yo soy A positivo, pero pues si lo saben, facilita un paso. ¿Cuáles son tus alergias? ¿Tengo alergia a la aspirina?
tengo alergia a lo que sea, porque evidentemente en un caso de emergencia, todo eso se requiere saber. ¿Qué tipo de seguro tienes? Aquí hay algo muy importante. Podemos tener prácticamente 3 tipos de seguro. El que financieramente ha podido costearlo y lo ha hecho y lo ha contratado, pues tiene un seguro de gastos médicos mayores. Pero si tienes un seguro de gastos médicos mayores, lo ideal es que tus hijos sepan, oye, tengo un seguro de médicos mayores de tal compañía o que esté en la lista en el refri, este es mi número de póliza, aquí se llama en caso de emergencia y esto es lo que se tiene que hacer y a este hospital puedo ir. En el caso de que no tengas eso, pero tengas un seguro social, por ejemplo, también es importante que lo sepan. En caso de una emergencia, puedo ir a esta clínica del Seguro Social y mi carnet del Seguro Social está aquí. ¿Por qué? Porque también en el momento que hay una emergencia, yo sé que voy al refrigerador, veo y digo Seguro Social, carnet, primer cajón del buró derecho del cuarto de mi papá, o el cuarto de mi mamá, o mi cuarto, o sea, lo que sea. ¡Pum! Voy y lo obtengo. Y también hay una cosa, por supuesto que sé que hay gente que no tiene acceso ni a un seguro de gastos médicos mayores, ni a un seguro social. Entonces, hay opciones también de ayuda pública, pero hay que enterarnos. Por ejemplo, yo sé que en el caso de Mérida existe el Hospital Orán, que si me equivoco me pueden corregir, por supuesto, porque no estoy bien informado al respecto. Pero yo sé que en caso de una emergencia, si yo tuviera una persona y no tengo los recursos, no tengo una tarjeta de crédito, no tengo la manera de meterlo en una clínica privada, sé que lo puedo llevar al Hospital Orán y que probablemente puede ser atendido de inmediato o meterlo a emergencias. Y eso, te estoy dando una idea porque no estoy seguro de este dato específico, pero en el lugar donde tú vivas, si es tu caso y tu necesidad, valdría la pena que lo supieras para que quien encontrara esa emergencia pudiera resolverla de la mejor manera posible. Aquí me parece importantísimo el que sepan qué hacer. Alergias, sangre. Ahora, ¿tienes algún doctor? Pon el teléfono del doctor. ¿A qué doctor tienen que llamar? Porque el doctor es el que puede decir exactamente, ese médico es el que puede decir, sí, ¿sabes una cosa? Guido tiene esto, tiene alergia a esto, ha tenido esto, toma estos medicamentos. Puede dar toda la información que pueda ser necesaria. Otra cosa, ¿a qué ambulancia van a llamar? ¿Hay un 911 en la ciudad donde tú vives? ¿O es 315? ¿O es 618? ¿Qué número es? ¿A qué número hay que llamar? En fin, lo que quiero dejar claro es que en la medida que nosotros estemos preparados para una emergencia, y esta lista puede ser mucho más larga de acuerdo a las necesidades de cada uno, y valdría la pena que se sentaran idealmente en familia a planear y decir, en caso de una emergencia, ¿qué hay que resolver? Y a lo mejor alguno de tus hijos dice, a mí me gustaría saber esto, a mí me gustaría saber lo otro, y entonces eso es lo que yo le llamo la preherencia para no heredar conflictos innecesarios. Cuando una persona, ahora te voy a contar algo de mi caso personal, nosotros lo preparamos para mis papás. Quien sigue mi canal sabe que, bueno, yo no estaba en el país cuando mi papá murió. Entonces a mí no me tocó nada, pero yo cuando vine, o sea, nada de la emergencia, pero cuando yo vine de Argentina a México a apoyar a mi mamá, había cosas que había que resolver. Había que resolver la hipoteca bancaria, había que resolver la cuenta de banco, pero eso ya fue herencia. Eso no fue el momento de la solución. Sin embargo, cuando mi mamá estaba en sus últimos 3 años, yo sí me di a la tarea de juntar todo. Es decir, yo tenía en un cajón que sabía dónde estaba el carnet de seguro social, porque tenía seguro social. Sabía yo que la podía meter, a qué clínica, de qué precio, si tuviera yo la necesidad o la posibilidad de una clínica privada. O sea, estaba yo informado absolutamente de todo. Incluso, señores, había yo ido a negociar, mi mamá adquirió una cripta en una iglesia para las cenizas de 10 personas, en donde se supone que vamos los 6, o sea, mis papás, sus 4 hijos y sus 4 parejas, todos los matrimonios. Entonces esa cripta es para 10 personas. Entonces yo fui justamente a la iglesia a hablar con el señor administrador
Y de hecho él me dijo, oye Guido, deben tantos años de mantenimiento que tus papás nunca han venido a pagar, porque mi mamá se fue a vivir a Cancún cuando mi papá murió, y entonces se pagaron, se puso todo el tío, quién administra, cómo se abre, cómo se entrega, es decir, todo estaba preparado. Y ¿saben una cosa? Lo agradezco infinitamente, porque cuando mi mamá falleció, en el momento en que sucedió, todo estaba claro. A dónde ir, qué hacer, qué trámite, dónde se podía incinerar, cómo se iba a hacer el trámite para guardarla en la cripta. Todo estaba preresuelto. Y por eso yo le llamo preherencia. Porque justamente cuando nosotros cuidamos todo esto, no heredamos un problema. Si yo no tuviera todo eso, evidentemente entras en, aparte de la crisis de estar viviendo el momento que estás viviendo familiar, es y en dónde está el carnet, y dónde hay una tarjeta de crédito, y quién puede dar la entrada, y qué tipo de sangre, y dónde está el doctor, quién tiene el teléfono. Ojalá eso te sea útil. Pero alerta una vez más, tengas 30, o tengas 60, o tengas 80, siéntate con tu familia y prepáralo. Haz esta preherencia para que de alguna manera no heredes más conflictos y seguramente resolverás. Y ahora vamos al segundo punto, la herencia. Todos podemos dejar una herencia de acuerdo a lo que tengamos. Probablemente tú dices, yo no tengo nada. Bueno, pues si no tienes nada, simplemente informas que no tienes nada. Pero si tienes algo, por muy poco que sea, lo ideal es que se deje claro qué va a pasar con lo que vas a dejar. Por ejemplo, mi papá tenía una casa. ¿Qué va a pasar con esa casa? ¿Está escriturada? Mi papá dejó muy claro que esa casa era para mi madre. Todos lo sabíamos. Ahora, aquí viene un detalle interesante. Nosotros tuvimos la fortuna, porque considero que es una gran fortuna, de ser una familia honesta, leal e integrada. Entonces, sabíamos que sin documento, si esa casa se iba a mis papás, se dividiría en 4 partes iguales o se vendería para el servicio de mi madre, que de hecho fue lo que se hizo. Se vendió esa casa y a mi mamá se le mudó a otro espacio y bueno, con ese lugar, con ese dinero, se ayudó a financiar parte del último proceso de mi madre, otra parte la contribuíamos entre los hijos, pero de alguna manera siempre hubo armonía. Pero a veces no hay armonía. Yo tengo el caso de una amiga que se murió su abuela, porque los creció su abuela, y partió con su hermano la casa de la abuela en 2, muy bien dividida, quedaron 2 muy buenas casas, pero el hermano descubrió de pronto que su hermana tenía el baño principal de su recámara, 6 metros cuadrados estaban arriba de su cocina y se volvió un pleito familiar por 6 metros cuadrados de baño que estaban arriba de la cocina del hermano. He visto pleitos absurdos. He visto gente que mete a la cárcel a su propia familia por un mínimo de propiedad. Entonces, si podemos no heredar problemas y por muy poco que parezca lo que estamos dejando, lo dejamos claro. En mi caso personal, por ejemplo, yo tengo un solo hijo. Como tengo un solo hijo, pues no hay con quién pelear a menos que se quiera pelear consigo mismo. Pero si yo puedo darme a la tarea de ir y hacer un testamento con un notario para no dejarle ni siquiera una larga investigación o un proceso, sino lo que hago es, de hecho tengo un testamento que tiene prácticamente una hoja, y la hoja lo único que dice es que los bienes presentes y futuros son para mi hijo. Punto. Es así de sencillo. Pero si tienes 2 hijos o 3 hijos, hay que dejarlo claro. ¿Estás dejando automóviles? ¿Estás dejando cuentas de banco? Por ejemplo, los que vivimos solos y que estamos divorciados, ¿quién va a reclamar ese dinero? Lo que sea, así sean $1,000, porque se lo va a quedar la institución. Entonces, lo que tú tengas, en la medida que lo dejes claro de la mejor manera posible, y hay otro detalle importante, hazlo a la brevedad posible. Por ejemplo, yo este testamento lo tengo hecho hace, ¿qué será? Probablemente 20 años. Probablemente a los 40 y pocos años hice el testamento.
Y por eso lo hice tan simple. En ese momento tenía yo libros en el mercado y había regalías de libros que hoy no hay porque los libros no están en el mercado. Entonces eso varió, pero yo no puse en el testamento, le dejo las regalías de mis libros a mi hijo. No, yo puse, todo lo que es mío es heredero universal de mis bienes presentes o futuros. Y eso finalmente lo que hace es que entonces él sepa qué ocurre. Hay dos cosas importantes que quiero agregar. Si tienes, por ejemplo, una hipoteca, lo más seguro, y ojalá estés enterado, es que la hipoteca se salda por un seguro de vida que estás pagando. Entonces, a lo mejor yo te voy a inventar 10 años de hipoteca, pero si yo fallezco, evidentemente se salda esa hipoteca e inmediatamente pasa a ser propiedad de mi heredero, que es la persona que yo estipulo en el banco, en este caso mi hijo, pero podría dejárselo a un sobrino si yo quisiera, o podría dejárselo a un amigo si yo quisiera. Otra cosa importante, las tarjetas de crédito. Es muy probable que en algunos países o en algunas instituciones, lo desconozco realmente, probablemente traten de cobrar los saldos de las tarjetas a otras personas que no estén informadas. Infórmate si tiene un seguro de vida, para que si estás endeudado con las tarjetas de crédito, no dejes ese problema a tus hijos, sino que incluso les puedas decir, saben una cosa, tengo esta deuda, o en caso de que ya no esté, aquí está este saldo. Es decir, vamos a concluir. 1. Preherencia. Prepara todo lo que pueda suceder en caso de emergencia para uno de tus padres, si aún viven, o para tu propia circunstancia, y deja todo claro y al alcance. Puede ser, como nosotros lo teníamos, en una hoja pegada con un imán en el refrigerador de la casa, donde se pueda resolver de inmediato el problema. Y segundo, por muy poquito que tengas, lo que tengas, deja claro de la manera más objetiva posible y, de ser posible, de la manera más legal y correcta posible, para evitarles un problema posterior. Por supuesto, concluyo con lo siguiente. La mejor herencia son sus valores, es el amor que les has dejado, es el cuidado y enseñarlos a ser sus propios productores. Creo que cuando una persona tiene esa base, no tenemos que vivir pensando que tenemos que dejar una herencia. Esta es mi conclusión personal. Yo no vivo en función de que tengo que guardar para dejar una herencia. Yo vivo en función de vivir una calidad de vida, de tener un hijo próspero, lo más sano posible, lo más productivo posible. Y bueno, si al final del camino hay algo que queda, pues evidentemente elegiré dejárselo a él. Pero eso es una opción de cada uno de nosotros. Bienvenidos a tus comentarios, sabes que me encanta leerte. Te mando un cálido abrazo y espero que nos encontremos en nuestro próximo video. Hasta pronto.